Buenos días a los radioescuchas de Contextos. Pues en este contexto económico nos gustaría empezar con el tema, bueno, pues con las buenas noticias, ¿no? Y es que la Reserva Federal en Estados Unidos mantiene la tasa de interés y sobre todo se destaca el crecimiento para este tercer trimestre en la economía norteamericana, que fue del 3% en este tercer trimestre de 2017, que es una cifra bastante buena para el desempeño de aquel país. La expectativa al cierre del 2017 para Estados Unidos es 2.3%, que también es una mejora significativa a lo que se presentaba a inicios del año, y una reducción del desempleo en aquel país del 4.2%, que nos habla de generación de empleos promedio de 190,000 empleos mensuales, que también nos habla de la dinámica positiva que tiene la economía norteamericana, y que definitivamente tiene un impacto pues positivo en nuestro país, ¿no? Otro dato ahí importante, que a lo mejor no tiene que ver con este desempeño positivo de la economía norteamericana, es que seguramente el día de hoy se dará a conocer que Jerome Powell será el próximo representante de la Reserva Federal, y le pedirán su salida a Janet Yellen, que será la primera vez en prácticamente 30 años que no se le da continuidad al presidente de la Reserva Federal en aquel país, y vamos a ver, bueno, qué desempeño tendría la economía norteamericana después de una decisión muy al estilo Donald Trump, ¿no? Y el otro tema bien importante es que también la confianza del consumidor en Estados Unidos es la mayor en los últimos 17 años. Esto se debe definitivamente a que los hogares en aquel país se encuentran mucho más optimistas por el tema del mercado laboral, por las condiciones de las empresas y por el tema de la reforma fiscal, que apunta a que va a haber una reducción de impuestos significativa para una mayor dinámica en la economía norteamericana. El otro tema que impacta en esta confianza del consumidor tiene que ver con que ya existe una alza sostenida en los precios de la vivienda en aquel país, que después de la crisis del 2008-2009, pues era un tema que le afectaba mucho a la dinámica económica de Estados Unidos. Estas buenas noticias seguramente nos llevarán al incremento de la tasa de interés en Estados Unidos a final de año, pero por el momento no se da, y esto pues es una buena noticia para la economía mexicana, ¿no? Pero ya pasando a cómo hemos visto, cómo se ve en las noticias la dinámica económica en nuestro país, bueno, resulta que en México se contrae por primera vez en un trimestre la actividad económica, y hay una reducción significativa de 0.2% de la actividad económica mexicana de un trimestre con respecto al anterior, y esta es la primera vez que se da desde hace 4 años. Se mantiene la expectativa de crecimiento del 2.1% para la economía mexicana. Sin embargo, bueno, se da esta reducción de la actividad económica, sobre todo por temas del sector industrial, y algo que no había pasado en la economía mexicana es que se reduce también la dinámica del sector terciario, la dinámica del sector comercial y de servicios, que es lo que le ha dado el impulso a la economía mexicana en los últimos años. Ahora bien, no estamos hablando de que este crecimiento sostenido por estos 4 años sea lo que la economía mexicana esperaría, ya que estamos hablando de crecimientos trimestrales del 1%, del 0.2%, del 0.9%, del 0.6%. Sin embargo, había venido siendo constante hasta este tercer trimestre de 2017. Y el otro tema relevante tiene que ver con que para el Banco de México el pronóstico de inflación se da a la baja por primera vez en 17 meses, y estamos hablando de que en agosto tocó su punto más alto, y a partir de este momento vamos a ver cómo la inflación empieza a descender para cerrarla en un 6.3 a final del 2018, que definitivamente es bastante alta para lo que habíamos tenido en los últimos años. Sin embargo, ya no vamos a ver que se siga modificando hacia la alza la inflación, y que se espera que para el año siguiente cierre en 3.85%, que ya está dentro del estimado del comportamiento económico fijado por el Banco de México. Pero el tema es que debemos recordar cuáles son los factores de riesgo para el cierre de año en la economía mexicana, y que, bueno, tiene que ver básicamente con el tema de
las expectativas que nos da el Banco de México y que es la incertidumbre política que se va a empezar a vivir y que el 17% de los especialistas del Banco de México estiman que es el principal factor de riesgo para la economía mexicana, seguido por el tema de la inseguridad pública y que es un tema que no se ha ido en los últimos 10 años y es un tema nodal para el desempeño económico de nuestro país y que deberíamos de estar viendo qué otras herramientas podemos hacer uso para para reducir este factor de riesgo, ¿no? El tema petrolero vuelve a ser un tema importante para los analistas económicos y el tema de la inestabilidad política y la incertidumbre cambiaria quedan un poquito más rezagados, sin embargo se visualiza que son las partes más relevantes para la incertidumbre de la economía mexicana en estos últimos meses del 2017 y tiene un poquito que ver con la plática que se presenta por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en La Laguna, que trae a varios expositores muy buenos, entre ellos Alejandro Díaz de León el precandidato a la presidencia por parte del PAN, Ernesto Derbez, que hablan precisamente un poquito de esta dinámica económica y nos hablan que básicamente en México el escenario está en función de la búsqueda de una estabilidad macroeconómica en base a una economía abierta con una integración hacia Estados Unidos, pero con una visión de apertura global y una economía de mercado que busca mayor productividad a través de cambios estructurales. Digamos que esta es la visión en general de los tomadores de decisiones que se presentaron en estas series de conferencias y que nos podrían dar luz un poquito hacia dónde tenemos que estar dirigiéndonos y cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema económico mexicano. Básicamente es un poquito lo que se platica, ¿no? Tenemos... Sí. Perdón, pero a mí lo que me llama la atención es que vienen especialistas, vienen expertos en materia de finanzas, de economía, realizan propuestas, presentan un diagnóstico del país e incluso sugieren la medicina para atacar esa enfermedad, pero como que hay un divorcio entre lo que proponen los especialistas y lo que disponen los funcionarios de gobierno, ¿no? Y un poquito todavía más allá, ¿no? Para mí hay una visión muy distinta entre los tomadores de decisiones y cómo se visualizan los mercados internacionales y todo este tema del sector financiero con lo que estamos viviendo en la economía real, ¿no? Y que tiene que ver con lo que presenta el Siglo de Torreón en su página de finanzas en la primera, pues que nos habla de que cae la brecha de género en la economía mexicana, que es un tema significativo, que es fundamental para ver si estas decisiones de política macroeconómica en realidad están teniendo el éxito que esperarían las familias mexicanas, ¿no? El dato de que 62% de las mujeres trabajan sin recibir pago alguno, mientras que solo es el 19% de los hombres quienes están en esta condición, pues nos habla del fracaso de la política económica en este país, ¿verdad? Independientemente de lo estable que esté y que haya estado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Hay una... Déjame nada más preguntar esto que tiene que ver con la inflación. El puntito ese que se ganó en el índice inflacionario, ¿cómo se refleja? Porque a lo mejor podemos minimizar el hecho y entonces pensar que es un punto 2, que es un punto 1. Sí. Bueno, estamos hablando de que sigue creciendo, Marcela. Es decir, se va acumulando por puntito que sea, por 0.1 puntito que sea mes con mes, la inflación se va acumulando y quiere decir que los precios no están cediendo y que tiene que ver con un problema de la estructura productiva en este país. Déjame te digo, por ejemplo, que cuando tú empiezas a descomponer el comportamiento inflacionario, te das cuenta que los productos del sector agropecuario tienen un incremento en la última medición del Banco de México, que es en septiembre de este año, de un 10.4%. Estamos hablando de una inflación de 2 dígitos en productos que tienen que ver con canasta básica y el tema de la inflación la inflación no subyacente, que integra todos los productos que tienen sobre todo mayor variabilidad y que pueden sesgar la medición de inflación, pues trae un comportamiento del 11.28%, que son cifras bastante elevadas para lo que habíamos venido observando en los últimos años en la economía mexicana. Dicho de otra manera, el tema de la inflación es importante porque no quiere decir que empecemos de cero, sino que se va acumulando con el paso del tiempo y que termina por afectar el bolsillo de las familias, y por eso es tan importante darle puntual seguimiento y tomar decisiones que mitiguen este flagelo a las economías familiares. Hay una pregunta que tiene para ti Radio Escucha y dice
¿Le debemos creer al coco del Tratado de Libre Comercio o nos vamos por los que dicen que no va a pasar nada? Lo que están hablando los tomadores de decisiones y el sector empresarial en este país es que es una posibilidad importante la parte de tener que retirarnos del Tratado de Libre Comercio. Los especialistas nos dicen que no sería un impacto tan fuerte, tan significativo con la economía mexicana porque nos sujetaríamos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, una caída de 2% o de 1.5%, como lo plantea la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, nos habla de que el impacto estará presente definitivamente en la economía mexicana. Aquí el tema es que mientras se da la negociación, esta ruda que suele utilizar el presidente de Estados Unidos, pues ahí estamos viendo las afectaciones y sobre todo en el tipo de cambio que hemos visto como estos últimos 15 días ha tenido incrementos importantes que ya va prácticamente en un peso con 20 centavos. Pero para nadie es ajeno ni era extraño. Todo el mundo decía, prepárate para el fin de año porque se va a volver a disparar el dólar. Era la paridad más anunciada, el aumento de la paridad más anunciada que nunca. Y entonces estamos hablando de que los especialistas del Banco de México estiman que cierren 18.80, muy por encima de lo que habíamos visto este último par de meses, y entonces la respuesta a Radio Escucha sería, pues mientras están dando las negociaciones rudas, como lo estamos planteando por parte del gobierno norteamericano, estamos viendo estas afectaciones ya en la economía mexicana. El tema relevante y que es algo que hemos planteado y que es una visión que doy desde mi perspectiva, es un comentario exclusivamente personal, es que estamos siempre sujetos al desempeño económico de Estados Unidos. Estamos hablando de que mejora la confianza del consumidor en Estados Unidos, que se reduce el desempleo, que las expectativas de crecimiento mejoraron y que esto es lo que ha mantenido cierta estabilidad en la dinámica económica mexicana al final del año. Pero si estas condiciones no se dan o si es una mala decisión el cambio del presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, vamos a empezar a tener consecuencias más importantes que solo la variación del tipo de cambio. Ahora, las amenazas de Donald Trump, ¿es asustar con el petate del muerto o si hay una verdadera convicción por parte de él para acabar con el TLC? El déficit de Estados Unidos y que nos hablaban en estas conferencias del IMEF con respecto a México representa solo el 6% de todo el déficit que tiene con Estados Unidos. La gran parte, el otro 94%, tiene que ver con las economías japonesas, con las alemanas, con las chinas, y entonces el planteamiento es que qué director de empresa, qué tomador de decisiones se concentra en el 6% del déficit cuando tienes el impacto del 94%. Bueno, pues tiene que ver con el poderío económico de las otras naciones. En conclusión, Juan, más bien me parece una estrategia para mantener su voto útil cercano y con una visión pues del todo populista que le trajo resultados electorales en su momento, ¿no? Y siguiendo su consigna que ha seguido siempre y que dijo en El Arte de Negociar, ¿no? A los débiles los aplasto y con los fuertes negocio. Desgraciadamente, no me parece Bien. que esa es la visión. Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González.